Y el papá le decía, no miren las olas. De la orilla, con el agua a las rodillas, el papá le decía, le gritaba, no mire las olas. Le decía a su padre, mírame a mí. No mire las olas. Mírame a mí. Y verás que no tienes por qué temer. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Y así nos pasa muchas veces en la vida. Nos encontramos en situaciones donde el miedo y la incertidumbre invaden nuestro corazón, invaden nuestra mente. Una de las estrategias más antiguas que tiene Satanás o el diablo colorado, como le digo yo, es tratar de infundir temor en la mente. Porque cuando él infunde temor en la mente, eso pasa al corazón y la fe es completamente drenada. Bájame la intensidad de arriba. Entonces, cuando llega el miedo y la incertidumbre nos rodean, y aunque sabemos que Dios está con nosotros, ¿cuántos saben que Dios está con nosotros? Pues te voy a decir algo que te va a fortalecer más tu fe. Y es que en esta nueva dispensación de la gracia, Dios no está con nosotros, Dios está por nosotros. Dale un fuerte aplauso a Rey de Reyes. Dice la Biblia en el libro de Romanos 28 que si Dios es por... Esto le saca un amén a un maniquí para que sepa. Porque cuando el enemigo sale a atacarte, si verdaderamente tu fe está fundada en Cristo y le crees a las poderosas promesas de Dios, te vas a dar cuenta de que cuando el enemigo te ataca, a quien va a encontrar por ti va a ser al Dios Todopoderoso que lo venció en la cruz del Calvario. Cuando el enemigo toca la puerta de tu casa, cuando los demonios tocan a la puerta de tu casa con el objetivo de venir a desactivar tu familia, de descontrolar tu paz, de robarte la fe, y cuando verdaderamente tú le crees al Señor y le crees a su palabra, quien le va a abrir la puerta es, aleluya, el Señor Jesucristo, quien venció al diablo en la cruz. Tiene que salir huyendo. Esto es si usted no le da entrada al enemigo. Esto es si usted no le da derecho legal al enemigo. Porque cuando usted le da derecho legal al enemigo, Dios permite que el enemigo ataque, que el enemigo haga, porque Dios es un caballero. Y lo permite para que entiendas que tienes que refugiarte en Él, que tienes que creerle a Él y que tienes que en todo tiempo tener tu fe depositada en Él. Aleluya. Tu corazón y tu mente tienen que estar alineadas. No haces nada con tu mente, con tus ojos, con tu boca, con tus manos, con tus pies, con tu cuerpo. Estar pecando, estar desobedeciendo al Señor y decir que en tu corazón reina Cristo. Tiene que estar todo en armonía. Aleluya, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así nos pasa muchas veces a nosotros en la vida. Nos encontramos en situaciones, en callejones sin salida, en circunstancias, en impases, en ataques, en presiones, donde el miedo y la situación nos obligan a poner en duda si Dios está con nosotros. Comenzamos a hundirnos porque apartamos nuestra mirada de Él, apartamos nuestra mirada de Cristo. En Mateo, voy a decirle que el nombre de esta serie es enfocado en el propósito. Hoy comenzamos una serie nueva que se titula Enfocado en el propósito.
Y el tema de hoy que se me ha asignado es: no mire las olas, mira a Jesús. Dile al que está a tu lado: no mire las olas, mira a Jesús. Repíteselo otra vez y dile: no mire las olas. Dice: mira a Jesús, mira a Jesús. En Mateo 14, 22 al 33, encontramos la historia de Pedro caminando sobre el mar. Un relato que nos enseña una gran verdad. Lo que determina nuestra victoria o derrota no es cuán fuerte ni cuán débil es la tormenta. Déjame repetirlo. Lo que determina cuán fuerte o débil es el ataque del enemigo, las presiones, las pruebas, las olas, no es cuán fuerte es la tormenta, no es cuán fuerte es la prueba, la presión, sino dónde hemos fijado nuestra mirada, dónde hemos puesto nuestra mirada. Después de alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces, Jesús envió a sus discípulos que subieran a la barca y fueran al otro lado. La otra región donde Cristo los había mandado se llama Cesarea. En Cesarea de Filipo, la otra región se llama Decápolis. Y Decápolis significa 10 ciudades. Y todos sabemos a qué iba Cristo a ese lugar. Yo, en el taller de matrimonios del viernes pasado, lo decía, que Cristo tenía una dependencia continua en el Señor, en el Padre. Él, antes de hacer algo, estaba orando 5, 6, 10 horas, y Dios le dirigía dónde debería ir. Él no actuaba por su cuenta. Él mismo lo dijo: yo no actúo por mi cuenta, yo actúo por lo que mi Padre me manda hacer. ¿Cuántos de ustedes están actuando por su cuenta? ¿Cuántos de ustedes entregaron la vida al Señor y en esa oración dijeron: eres tú mi jefe, mi dueño, hágase tu voluntad en todo momento, no la mía? Sin embargo, la mayoría de las veces la voluntad de Dios no le agrada, no le conviene, y hacen lo que a ustedes le da la gana, y por eso hay fracasos. Por eso hay que volver a hacer un yuterno, hay que regresar de nuevo al mismo lugar de inicio donde desobedeciste al Señor, donde no le hiciste caso al GPS espiritual. Pues Cristo, después de haber alimentado una gran multitud, 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, los manda a subir a la barca, y Él se quedaba a orar. Se quedó a orar en el monte. Nadie sabía dónde Él estaba. Él estaba buscando, Él estaba cifrando, Él estaba recibiendo las directrices del Padre para poder seguir operando aquí en la tierra. Él, aunque era 100% Dios y 100% hombre, necesitaba la guianza del Señor, porque Él estaba limitado por un cuerpo físico. Qué diferente, qué divergencia a como está hoy, sentado con todo esplendor y gloria a la diestra del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Dale un fuerte aplauso. Durante la noche se desató una gran tormenta en el mar. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? ¿Ustedes creen que el que todo lo sabe, todo lo puede y está en todos los lugares, no lo sabía? ¿Usted cree que la prueba que está pasando en la actualidad, o la que pasaste, o la que vas a pasar mañana, Dios no la sabía? ¿Y usted no cree que Dios estaba contigo en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio del problema? Y no para verte sufrir, no para verte llorar, sino para ver cómo tú activas tu fe
lo que has aprendido en la luz, lo que estás aprendiendo ahora aquí es para que en el momento de oscuridad lo lleves a la práctica. No es la hora de aprender en medio de la prueba. La hora de aprender es aquí, escuchando la palabra de Dios y ejecutándola pragmáticamente cuando llegue la situación y el problema. Porque la prueba siempre va a llegar. El día malo siempre va a llegar porque es necesario. Dios lo usa para forjar el carácter de los hijos que ha escogido, de los guerreros que ha llamado, y para que podamos pasar de nivel, de gloria en gloria, y cada día estemos escalando, glorificando al Señor, y nos podamos podamos ser más como Cristo. Los sufrimientos de Cristo siguen aún latentes en el pueblo del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y se desató una tormenta en el medio del mar. Dice lo que está a tu lado. Se desató una tormenta en el medio del mar. Y eso que eran los discípulos, eso que eran los apóstoles, los que caminaron con el Señor tres años, viendo sus milagros, su poder, recibiendo sus palabras, sus instrucciones. Y la barca estuvo luchando toda la noche contra las olas. ¿Cuántas veces habrá pasado por la mente de los discípulos? Volvamos al otro lado. Regresemos al otro lado. Y lo interesante de esto es que ellos iban con una misión. Y la misión era rescatar a un endemoniado Gadareno que se encontraba del otro lado de la ribera. Un hombre que no habían cadenas, no habían grilletes que lo mantuvieran, estaba desnudo, se daba golpes con las rocas, nadie podía pasar por allí, nadie. Solamente quien podría liberarlo es el único que tiene todo el poder, toda la gloria, Jesucristo. Te voy a decir algo en esta mañana, y es que cada vez que tú emprendes el llamado de Dios, donde hay un propósito, donde Dios va a liberar a alguien, el enemigo se va a oponer. El enemigo se va a oponer. Y aunque las olas sean grandes, aunque la tormenta sea fuerte, tienes que seguir adelante. No te rindas. No te rindas. No te rindas. ¿Sabes qué? Que cuando Cristo, él liberó a aquel endemoniado, él se vistió, se sentó en la barca, y cuando Cristo lo miró y le dijo, ¿dónde vas? Dice, me voy contigo, tú eres mi libertador. Yo le digo, buena decisión has tomado, pero vete a los tuyos y predícale y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y cuando aquel endemoniado llegó a su ciudad y todos vieron, wow, ese no es el que. Y lo curioso de esto es que un testigo ocular de los 12 que iba con él, llamado Leví o Mateo, mejor dicho, relata que eran 2 endemoniados. Y tú dirás, ¿por qué Lucas y Marcos dicen que era uno solo? ¿Sabes por qué? Porque Lucas y Marcos indagaron con los apóstoles y solo destacaron al que siguió a Jesús. El otro se apartó. El otro se dedicó a la vida loca, como dice el profeta Ricky Martin. La loca que canta loca. Ahora, eso es para que se despierte un poco. Quién sabe si después volvió a la misma condición o peor que estaba antes, porque el que se aparta de los caminos de Dios sabe cuál es su condición. 7 demonios peores vienen. Pero lo interesante es que cuando Cristo regresa otra vez a Decápolis, estaban, esto le levanta el caspero teológico a cualquiera. Cuando un detalle
que nadie o pocos se dan cuenta si no hacen una verdadera hermenéutica, una exégesis. Pero cuando Cristo regresa otra vez a esa misma zona, habían 4,000 personas esperando, sin contar las mujeres y los hombres, las mujeres y los niños, porque eran los que menos comían. Eso era antes. Y Cristo los alimenta. Y esta vez fue con 7 panes, con 5 panes y 2 peces. ¿Quién llevó a esas personas hasta ahí? ¿Por qué esas personas estaban esperando a Cristo ya? Por el testimonio de un endemoniado que haya así, que fue libre. Te voy a decir, el objetivo y el propósito del Señor es que tú seas libre para que con tu testimonio atraigas a los demás. Tú no haces nada con decir yo tengo a Cristo en mi corazón y con tu cuerpo y tu alma haces lo que te da la gana. Eso es diametralmente opuesto a lo que Dios está persiguiendo en tu vida. Si verdaderamente estás entregado al Señor, si verdaderamente Él es tu dueño, obedece a tu jefe. ¿Y cómo obedezco a mi jefe, pastor? Obedeciendo su palabra. De que te va a costar horrores, eso te lo aseguro. Pero dice Santiago 4:7, someteos, resistir, y de vosotros. Esa es la forma. Tienes que resistir. Tienes que resistir la tormenta. No te puedes rendir. Tienes que seguir adelante, porque vas a obtener la victoria. Vas a obtener la victoria, te lo aseguro. Te lo aseguro. Pero fue en ese momento cuando Jesús vino. Dice que se habían pasado toda la noche intentando llegar. Gracias a Dios que no se rindieron. Gracias a Dios que persistieron. Porque a lo lejos se ve una silueta y era a la 6ª vigilia de la noche, en la madrugada, cuando ven una silueta caminando sobre el agua. Y dijeron algunos, es un fantasma. Oh, ahora sí estamos frito y puesto al sol, dice una versión cubana. Y comenzaron a gritar. Y comenzaron a llorar. Comenzaron a temblar. Aleluya. Y era Cristo que venía caminando sobre el agua. Era Cristo que iba caminando hacia ellos. Te voy a decir, aunque tu barca parezca que va a zozobrar, Cristo va caminando en tu búsqueda. Mantente firme, mantente creyendo, porque Él va a calmar la tempestad. Con la prueba Él también da la salida. Tienes que creerle. Ellos se asustaron y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy el que soy. Yo soy el que estoy aquí. Yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que te llamé. Yo soy el que te salvé. Yo soy el que te voy a liberar en cada prueba. Que aunque el enemigo te ataque como río, yo he plantado bandera y el enemigo no puede tocar donde está mi bandera. Aleluya. ¿Alguien puede gritar amén? ¿Alguien puede gritar yo lo creo, pastor? Aleluya. Tened ánimo, yo soy. No temáis. No temáis. Soy yo. Como le dijo Jesús a Jairo. Jairo, tranquilo, tranquilo. Tu niña no ha muerto. Ella duerme. Cuando Cristo está contigo, las cosas
Cuando Cristo va caminando a tu lado, las cosas no mueren, solo duermen. Porque para Él nada es imposible. Y eso le dio paz a Jairo. La noticia más dura que puede recibir un padre: Jairo, Jairo, no molestes más al maestro, ya no hay nada que hacer. Jairo, Jairo, tranquilo, tranquilo, ella no está muerta, solo duerme. Tienes que creerlo. Si quiere que Dios resucite lo que ha estado muerto, si quiere que Dios resucite tu matrimonio, si quiere que Dios resucite tu vida espiritual, tu comunión, tu fe, tu economía, tú tienes que saber que Cristo está en el asunto, que Él va a tu lado y que te va a dar la victoria. Y a veces entre más difícil sea, más fácil es para Él, porque Él es el Dios de lo imposible. Lo que tú no puedas, Él lo puede lograr. Y así es más grande la gloria para Él. Y le transmitió esa fe a Jairo de tal manera que cuando la esposa salió llorando: Jairo, ay, Jairo, 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 ha muerto la niña. Y Jairo le dijo: mujer, ya la paz que Cristo le había transmitido a él, se la transmitió a ella. Mujer, ¿tú no ves que el Señor está aquí? Abre los ojos, ¿tú no ves quién está aquí? El Señor está aquí, mujer. Está aquí, Él está ahí, Él está en tu prueba, Él está en tu situación, Él está en medio del problema, Él está en medio de la barca, aunque tú creas que está durmiendo. Él está. Lo sorprendente de esto es que cuando Jairo, Cristo le dice: tranquilo, vengan conmigo, Pedro, Juan y Jacob, vengan conmigo. No, ustedes quédense ahí. Ustedes, las planeaderas, salgan. Están llorando aquí por gusto. Ya no va a haber más llanto. Ahora va a haber, eran contratadas. Ahora va a haber gozo y alegría. Yo quiero reunirme de gente que tengan fe. Cuando usted está pasando un problema, reúnate de gente que tengan fe. Gente que no te drenen la fe. Gente que no diga: no, esto es muy difícil. Mira, cállate el pico. No le digas nada a nadie, da la vuelta en silencio. Todo el mundo no tiene el mismo nivel de fe. Si no te va a ayudar espiritual, no le digas nada. Talita cumí, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y tenía como 12 años, comió y fue grande la fiesta. Ese dolor, esa tristeza, ese llanto que hoy estás teniendo, mañana vas a glorificar al Señor con tu danza. Porque Dios va a cambiar tu lamento en gozo, en baile. ¿Cuántos lo creen? En Mateo 14:27 había un efusivo ahí. Había un impulsivo llamado Pedro. Y te voy a decir algo. La fe necesita de gente loca. La fe no es para los cuerdos. Los cuerdos sacan análisis, los cuerdos sacan cuentas. Los cuerdos dicen: bueno, tanto por tanto es tanto. Voy a poner este negocio, bueno, tengo tanto, ¿con quién están contando? ¿Con el dinero? ¿Su dueño es el dinero? Pero si a Cristo es experto cuando tú solo cuentas con Él. Porque la matemática en el reino no es 2 por 2, 2 más 2 no es 4. La matemática en el reino es que con 2 panes y 5 peces pueden ser alimentadas 5,000 personas. Y grita Pedro: Señor, si eres tú. Pedro no estaba ni seguro, quería tener una ecuación para comprobar si en realidad
era Cristo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús simplemente le dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca. Oh, no sabemos cuántos pasos dio, pero dice la Biblia que Pedro mirando, oye, se haya hundido, pero el hombre caminó. Y dice que puso su mirada ¿dónde? Léalo. ¿En qué? En los vientos. Lo puso ¿en qué? En las aguas, en las olas. Y quitó su mirada de Cristo. Pedro no estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba caminando sobre una palabra. Ven. Nosotros caminamos sobre la palabra. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tendré temor ninguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Aunque pase por las aguas, Isaías 40. Aunque pase por el fuego, ni me ahogaré, ni me quemaré, porque el Señor estará conmigo. Y Pedro venía, ¡oh! Cámara lenta, ¡oh! ¡Oh! Pero llegó una hora, y llegó el viento. Tú no puedes. Eso solamente puede hacerlo Él. Está violando la ley de la gravedad. Y Pedro tú vas a tener que aprender a creerle a la palabra del Señor. Tienes que seguir caminando en pos de ella. Satanás va a enviar gente, va a usar cuerpos. A Cristo mismo, el mismo Pedro que ahora estaba caminando, le dijo, Señor, no permitas que eso te acontezca. El Señor le había acabado de decir, es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea maltratado por los escribas, por los fariseos, por los soldados del templo, sea azotado, crucificado. Y Pedro le dice, Señor, no permita que eso te acontezca. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tienes la mirada puesta en la cosa de la tierra y no en la del cielo, no en la del reino. Hay gente que tiene la mirada puesta en las cosas de la tierra. Hay gente que están analizando, son consensores, cómo ver, qué hacer, qué hablar, por lo que ven. Actúan objetiva y subjetivamente, y esto no se trata de ninguna de las dos. Se trata de actuar con fe, no con lo que se ve, sino con lo que se cree. Aleluya. Un fuerte aplauso, Señor. ¿Alguien puede decir Dios es bueno? Más que bueno. Tenemos que creerle al Señor. No apartes tu mirada de Él. Pedro salió de la barca, comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando sintió el viento fuerte y vio las olas, ¿qué pasó? Sintió, vio. ¿Qué cosa es eso? 5 sentidos, 5 sensores del alma para poder conectarse aquí con lo terrenal. Él vio, él sintió, él oyó y tuvo miedo. Cuando te enfocas en la situación, en el problema, vas a tener miedo. Y el Señor extendió su mano misericordiosa y le dijo, hombre de poca fe,
¿Por qué dudaste? Y así, cada vez que tú te hundes, vas a escuchar la voz del Señor que te dice: hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso indica que la prueba tienes que enfrentarla otra vez. Eso indica que tienes que enfrentar, porque Dios está más centralizado, más enfocado que en tus comodidades, en tu vida placentera, en que de verdad tu carácter sea formado conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. Esa es su tarea. Y Dios quiere que pase de nivel. Después Pedro tuvo que enfrentarlo otra vez. Señor, yo iré a la cruz contigo si es necesario. Esto no, yo sí. Peter, tranquilo. Ando que suba un poquito bien, porque estoy subiendo por aquí no, y obviamente temblando. Cosa calurosa. Pero por la noche se tapa con 3 colchas. No es un detalle que es privado. Este no es un cuidado de lo que estaba diciendo. ¿Para qué iba el borracho? Pedro, tranquilo, que aunque antes que gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y mira, te voy a decir algo, Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearle como a trigo. ¿Sabes lo que es la zaranda, no? Ahora la zaranda es como un guayo, no sé, una ¿A quién le gusta la zaranda? ¿Cuándo se acaba esto? Y es Dios depurando. Y la zaranda antes, ¿tú sabes qué era? El manojo de trigo, ¿sabes qué? Todavía en muchas partes de Cuba lo hacen. Ahí, en el mundo, un árbol pequeño, una rama no, un tronco de árbol, una manta y ¿A quién le gusta el zarandeo, Y después agarran ese trigo y lo tiran al aire. ¡Ay, ahora qué! Pero en ese movimiento se van las impurezas y se queda lo que Dios quiere que se quede, lo mejor. Pero Cristo, que es proactivo y todo lo sabe y todo lo puede, le digo: pero tranquilo, Pedro, ya yo he orado por ti para que tú vuelvas y tu fe sea restaurada. Por eso cuando Cristo resucita, le dice a María Magdalena: María, ve y dile a los discípulos y a Pedro. Pedro no era de los discípulos. María, ve y dile a los discípulos y a Pedro que lo veo en Galilea. Y Cristo sale al encuentro. Cuando habían pasado toda la noche y no habían podido pescar nada, le dice: tira la red a la derecha. Pero ¿quién será este entrometido? Hemos pasado la noche entera. Dile, Juan, respóndele tú, porque se lo respondo yo. Pero estaba crudo todavía. Hay cristianos crudos todavía. Pero el proceso se va a encargar. Oh, Señor, hemos pasado la noche entera pescando y trabajando y no hemos pescado nada. Tírala a la derecha. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Muchas veces estamos trabajando a nuestra manera, pescando a nuestra manera y no tenemos resultados ninguno. Pero cuando lo hacemos con Dios, dice que la red por poco se rompe y llenaron las 2 barcas. Y Pedro dijo: ¡guau!
esto solo lo pudo hacer el que yo conozco. Porque la primera vez que lo vi, hizo el mismo truco. Y dice que se vistió. Imagínense ustedes la escena que es. Pedro a rayar el agua, limpiando la red y estaría en paños menores. Dice que se vistió y fue camino al Señor. Y el Señor lo estaba esperando ahí para decirle: Pedro, pues, ahora sí me voy a desquitar contigo. Voy a quitarme la correa y te voy a dar par de cintazos. Pues estaba esperando allí con un fuego y un peso de él. Y le dijo: Peter, Pedro, ¿me amas 3 veces? Para invalidar las 3 veces que Pedro lo había negado. ¿Y qué Judas? Judas antes de pecar. Judas, veas. Y después le dice a Pilato: el que me entregó, mejor le era no haber nacido. No oró por Judas. No intercedió por Judas. Saca tu propia cuenta. Y Judas, mira que se arrepintió, que fue y soltó. Judas actuó por su propio corazón endurecido. Vamos a dejar ese tema ahí. Y Cristo le extiende la mano y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes qué? Pedro se hundió. Pedro recibió el regaño del Señor, pero también tuvo el privilegio que el Señor lo sacara de las aguas y lo abrazara y lo devolviera a la barca. El Señor es grande y misericordioso. Grande y misericordioso, y te va a sacar las veces que te hunda. Y te va a devolver, ¿dónde? A la barca. Este pasaje nos deja una poderosa enseñanza. Hay momentos en nuestra vida en los que, como Pedro, no tenemos la fe suficiente para sostenernos sobre el agua. Y hay momentos en nuestras vidas que tenemos la fe suficiente para salir de la barca y poder caminar sobre el agua. Pero cuando vemos las circunstancias, cuando vemos las difíciles tormentas de la vida, el temor nos invade y comenzamos a hundirnos. No es cómo empezaste, es cómo continuaste y cómo terminaste. El camino es estrecho, es subir. Nadie dijo que era fácil. Salir y obedecer a Dios es fácil, pero permanecer y terminar obedeciendo es difícil. Pedro no se hundió porque el agua dejó de sostenerlo. El agua era la misma. No había un truco como hacen ahora. Se hundió porque quitó la mirada de Jesús y se enfocó en la tormenta. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando quitamos la mirada del Señor y ponemos la atención en el problema. El miedo nos paraliza. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, un milagro que solo Jesús había hecho antes. Sin embargo, al apartar la mirada de Cristo y enfocarse en las circunstancias que lo rodean, perdió el rumbo y dejó de obedecer la palabra del Señor. Ven. Y este pasaje nos enseña que cuando mantenemos nuestra mirada fija en el Señor, en Cristo, podemos seguir avanzando, obedeciendo su palabra, sin importar las dificultades que enfrentamos. Este mundo es un mar embravecido. Este mundo es un mar embravecido. No te conviene apartar la mirada del Señor. La Biblia nos enseña que nuestra mirada no debe apartarse del Señor
quién es el único perfecto y consumador de la fe. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Amén. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el pastor, en los diáconos, en las circunstancias, En Jesús. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mucha gente que abandona la fe y se alejan de Cristo, se apartan de la iglesia, es porque desvían su mirada y las ponen en las personas, las ponen en la gente. Y te voy a decir esto, no hay nadie humano que sea perfecto, el único perfecto se llama Dios, se llama Jesús. Por eso pon tu mirada en Él, porque Él te dará descanso y te dará galardón y te dará la victoria. Amén. Hay gente que pone su mirada en las personas. Hay gente que pone la mirada en el pastor. Ay, pero el pastor me defraudó. Hay gente que pone la mirada en la iglesia. La iglesia es un lugar donde vienen los enfermos para ser sanados. Y están luchando como aquel samaritano, sé propicio a mí, que soy un pecador, Señor. Ah, no, la iglesia religiosa de los fariseos, yo sí soy yo, criticando a los demás, y ellos son los más pecadores del mundo. Los pecadores, los fariseos, del siglo XXI, los religiosos de la actualidad, siempre están mandando a la gente para el infierno. Eso te vas a pudrir en el infierno. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no tienen la facultad ni la fe para enviar a alguien a la vida eterna. Ellos solo mandan para el infierno. Ponen la mirada de la gente en las riquezas, en la pobreza, en las cosas materiales, en la riqueza o en su defecto, en la pobreza. Este desvío de enfoque puede llevar a la pérdida de fe y a la desconexión espiritual. Es esencial mantener nuestra atención en Cristo y en su palabra para fortalecer nuestra fe y perseverar en el camino espiritual. ¿Quieres perseverar en este camino estrecho y angosto? Tienes que mantener tu mirada en Cristo. Tienes que seguir creyendo la palabra. Hay cristianos que ni leen la palabra de Dios. Hay cristianos que ni oran. Yo te voy a decir, hay cristiano que no lee la palabra de Dios y no ora, no es cristiano. Imagínate tú, un embajador de allá, de Estados Unidos en Alemania. Y el embajador, no, que voy a hablar yo con el presidente. No. Lo hago aquí, lo quiero. ¿Qué voy a leer yo los estatutos de aquí? No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Es un embajador, representa un país. Tú eres embajador de Cristo, tú estás representando el reino de Dios aquí en la tierra. Y no ora. Tú sabes que tú estás diciendo a gritos: ¡quiero proceso! Porque hay gente cuando está en el proceso, ¡ay, qué blandito se pone! ¡Qué blandito se pone! ¡Ay, Señor, ¡ay, Señor! A esa hora quieren ayunar, quieren comerse la Biblia, quieren predicarle a la gente. Prepárate para el día malo. Y no prepárate para el día malo, sino fortalécete en el Espíritu para que seas un instrumento del Dios que te ha llamado como diplomático, embajador aquí en la tierra. Para que seas efectivo, para no seguir actuando como tú quieres, sino actuar como quiere Él. A centrar nuestra mirada en Él
podemos superar las dificultades y mantenernos firmes en nuestra fe. Hay gente por ahí que están nada más la oferta que le dan. Ay, me dieron este trabajo, mira, voy a ganar más. Oye, pero trabajando en un lugar de una licorería, en una fábrica de whisky donde se borracho. Ay, esto me lo dio el Señor porque mira qué fácil. No te lo dio el Señor. Si eso conlleva que tenga que faltar a los cultos, que tenga que dejar de servir al Señor, eso no te lo dio el Señor. La voluntad de Dios es lo que te acerca al Señor, lo que te hace más amar su palabra. Eso te va a llenar de fe. Nosotros tenemos la llave del reino para abrir, tenemos la autoridad para atar y desatar. Cuando tú de verdad esperas en lo que Dios tiene para ti, Dios te va a recompensar con muchas bendiciones. La bendición de Jehová no añade tristeza, bendice. Sin embargo, por medio de su duda, hizo algo correcto Pedro. Clamó al Señor. Siempre que clamamos al Señor, Él va a responder. Dios permite la prueba, Dios permite, es la 10ª vez que hace lo mismo, deja que aprenda la lección en un poco. Jesús no dejó que se hundiese. Esa es la gran verdad que debemos recordar. Aunque cuando nuestra fe flaquee, cuando sintamos que no estamos, que nos estamos hundiendo, Jesús sigue estando allí, dispuestos a extender su mano y levantarnos, abrazarnos y devolvernos a la barca. No te dejes acusar por el enemigo. No te dejes creer que ya no vales nada porque hayas fallado. La Biblia dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces Dios lo levantará. Los que tienen que sufrir la consecuencia, ese es el proceso. Dios al hijo que llama lo disciplina. Y si usted ama a su hijo, usted lo disciplina de verdad. Si no lo disciplina, no lo ama. David fue ungido como rey. Un ejemplo. David fue ungido como rey. ¿Fue ungido o no fue ungido? Saúl lo ungió. Pero no fue al lugar, al palacio inmediatamente. No fue al trono inmediatamente. ¿Sabe qué le pasó a David después de haber sido ungido como rey? Siguió cuidando ovejas, enfrentándose a leones, enfrentándose a osos. Se tuvo que enfrentar a Goliat. 6 veces trató Saúl de matarlo. Tiraba su lanza. ¡Fua! Este hombre está loco, hasta que tuvo que salir huyendo. Cuevas de Adulán. Poscristo, habitando en lugares inhóspitos, peligrosos, en tierra del enemigo. Qué triste es, después de haber sido ungido rey, tener que estar pasando por todos esos procesos, escondido en una cueva. Pero ese era el entrenamiento. Muchos en su situación hubieran perdido la fe, se hubieran rendido durante esos largos años, hubieran tenido miedo, la amargura los hubiera invadido, pero David no dejó que las circunstancias definieran su destino. Tú no puedes dejar que las circunstancias definan tu destino. En medio de su angustia, en lugar de enfocarse en la persecución y las tormentas, él fijó su mirada en Dios. Él, siendo el futuro rey de Israel, andaba poscripto.
desterrado de su tierra. Se convirtió en un prófugo de la justicia. Pupulan los carteles puestos, enganchados en cada árbol. Se busca una recompensa por él. Carteles con su rostro. Se busca en cada árbol, en cada pared, en la oficina de correo, en los periódicos. Hay posteos en Instagram, en Facebook. Se busca vivo o muerto. David tuvo en 2 ocasiones la oportunidad de matar a Saúl. Una, y sin embargo, él no tomó la venganza por sus propias manos. ¿Sabe por qué? Porque él siguió mirando la promesa. Él siguió creyendo en el Dios que le había dado el privilegio de ser rey, que ya lo había ungido. Él pudo haber matado a Saúl en 2 ocasiones. Primero en En-Gadi, David cortó discretamente parte del manto de la capa de Saúl en una cueva, pero se negó a hacerle daño. Primera de Samuel 24. Y es necesario que estudie esto, porque en la continuación vamos a hablar de esto. La segunda oportunidad, David encontró a Saúl durmiendo con su ejército. Primera de Samuel 26. Se llevó la lanza y no lo mató, porque él tenía toda su confianza puesta en el Señor. El Dios que lo había llamado detrás de las ovejas para pastorear al pueblo de Israel, sabía cómo ponerlo en el trono. La buena obra que Dios comenzó en tu vida, Él la va a terminar perfecta. No metas tu mano en el asunto. Deja que Dios obre. Quizás tú estás diciendo, oh, ya eso lo he escuchado otra vez. Ay, tengo sueño, mirando el reloj. Tú eres el que más necesita escuchar esa palabra. Porque pruebas tras pruebas, cada vez que te enfrentas a eso, actúas igual. Actúas igual y no sales del estancadero, no sales del estancamiento. Y cada vez que Dios repite algo es porque tú tienes que escucharlo. Cada vez que Dios llama un perro es porque hay un perro en la casa. Hay gente embobecida mentalmente, discúlpame porque no es usted, que cuando se está predicando la palabra están pensando en las musarañas y no sabe que es un distractor del diablo para que te pierdas la fe verdadera que necesitas para que saques salgas del estancadero, del estancamiento. Despierta tú que duermes y te resplandecerá la gloria de Cristo. Escucha esta palabra, atesórala en tu corazón, llévala a la práctica, que es el criterio de la verdad. Deja la bobería. Disculpa. Porque Dios tiene planes contigo y lo estás estancando. Vas a la iglesia y no adoras al Señor. ¿A qué tú viniste aquí? A adorar al Señor. Vienes después, ni siquiera diezmas ni ofrendas. Vienes después y la palabra de Dios te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Qué cosa es eso, caballero? Estás atado por el enemigo. No te deja avanzar. Rompe esas ataduras. Los músicos, por favor, que pasen aquí. Dios nos mandó a Saúl a matar. Él dijo, líbrame, Señor, de matar al ungido de Dios. Él fue ungido por él. Hay gente que quiere meter su mano en todo. Ay, 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 si David hubiera matado a Saúl, la historia hubiera sido diferente. Hubiera llegado más rápido al trono, pero no hubiera muerto de viejito como murió. A él también lo hubieran matado, porque todos los reyes que llegaron al trono matando al rey anterior, también lo mataron.
Obedece al Señor. Sigue mirando su palabra. Hay gente que Dios lo ha llamado para pastorear y lo ponen a predicar la primera vez y ya creen que pueden ser pastores. Dios te llamó, pero hay un proceso, David. Y tienes que pasar ese proceso, por duro que sea. Pero tu carácter tiene que ser formado y tener verdaderamente un corazón de pastor. Yo conocí a uno que quería ser pastor y nunca se sujetaba a un pastor. Ahí lo está viendo, tiene 60 y pico de años, nunca ha podido llegar a ser pastor. Porque si tú quieres ser pastor, tienes que sujetarte primero a un pastor. Y sobre todo al pastor de los pastores, que se llama Cristo. Ese hombre hablaba de todo el mundo, criticaba a todo el mundo. Y esto se demuestra de una manera más explícita. David, cuando se encontraba después siendo perseguido por su propio hijo, Absalón, por un ejército encabezado por él. En el Salmo 3 al 7, David denota tangiblemente que toda su confianza estaba puesta en Dios. Él decía, si Dios me llamó, Él me va a cuidar. Porque ya yo fui ungido como rey. Y yo no voy a parar hasta que llegue al trono. Pero no voy a meter mi mano en el asunto. En el Salmo 3 al 7 decía, mas tú, Jehová, perseguido por su hijo, con un ejército que buscaba matarlo, mas tú, Jehová, eres escudo. Eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria a Dios. Con mi voz clamaré a Jehová y Él me respondió. Sí, fíjate, Él dice, con mi voz clamaré a Jehová, y ya Él estaba dando por sentado que Él le iba a responder. Y Él me respondió. Desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. No temeré ni a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Me están persiguiendo. Yo no puedo hacer nada por eso. La migra te está. Hay gente que están sin documentos en este país, pero no quitan Univisión, ni quitan a Telemundo, ni CNN. Y no dejan de oír a Carlos Espina, un loco que hay por ahí, no sé de dónde es, pagado por los izquierdistas. Eso está diseñado para infundirte temor, y el temor te va a hacer quitar la mirada de Cristo. Vas a ver la tormenta. Sigue mirando a Cristo. Si Él te trajo, no hay diablo colorado, ni demonio cabezón, ni presidente, ni nadie que te pueda hacer retroceder. Pon tu mirada en Él, confía y avanza. Que Él es el que tiene la última palabra, la primera y todo. De Él es la solución. Nuestra vida está en sus manos. Aleluya. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Quién te trajo a esta nación? Y Él te trajo para poseer la tierra que Él te ha dado por heredad, no para que vuelvas atrás. Dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Salmo 25. Aun cuando pecó, escuche bien, aun cuando pecó, vaya repartiendo los alimentos. Aun cuando David cayó, David reconoció que había perdido el gozo de su
salvación. David reconoció que había perdido el gozo de su relación con Dios. El Salmo 51:12, David clamó: vuélveme el gozo de tu salvación. No pedía a Dios que le devolviera la salvación. Ay, 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 me están escuchando. Él no le pedía a Dios: Señor, devuélvame la salvación. Como los religiosos que se creen que ellos por sus méritos se la ganaron, tienen su fe sobre las mangas. David no decía: ay, Señor, devuélvame la salvación. Él decía: devuélvame el gozo que trae intrínseco la salvación. Gracias, varón. Aleluya. Estamos finalizando. ¿Cuántos están siendo ministrados por esta palabra?